Arranca tus reuniones de verano con Memorial Day en The Home Depot. Llévate el asador de gas Next Grill con 4 quemadores a un precio bajo todos los días de $229. Ideal para tus carnes asadas. Completa tu patio con un lugar para cada invitado con el comedor de 7 piezas Glenrich Falls de Hampton Bay. También en compra especial por solo $499. Además tenemos entrega gratis. Ahora sí, estás listo. Pon la fecha y arma tu carnita asada este verano con The Home Depot. Sujeto a disponibilidad. Hola crack, bueno, en este episodio vamos a hablar de lo que son los 7 pilares de un ser humano, las 7 áreas en las que un humano se puede desarrollar. Entonces, si eso es algo de su interés, algo que le suena bien particular, no se despegue que comenzamos de una vez. Bienvenido a Manual del Éxito. Mi nombre es Andrés Brenes, soy autor, locutor comercial, especialista en marketing digital y productor de este podcast. Yo creo que para ser una persona exitosa debo estar aprendiendo constantemente y estudiar a las personas exitosas. En este espacio usted encontrará buenas prácticas, hábitos, habilidades y herramientas para ser una persona exitosa. Póngase sus audífonos y prepárese para tomar apuntes. ¡Comenzamos! En este episodio particularmente, como comentaba en la intro, vamos a hablar de esos 7 pilares de todo ser humano que tenemos, que podemos desarrollar. Tenemos diferentes áreas, diferentes aristas para poder ser un ser humano que se puede desarrollar. Entonces son el plano físico, mental, el emocional, el espiritual, el social, el financiero, profesional y lo que es el recreacional. Vamos a hablar un poquito más detalle en cuanto a, obviamente, cada uno de estos para dar un poco unos ejemplos. Y esto lo hago porque justamente hace unos días estaba hablando con un amigo y me decía: Andrés, es que llega un punto en donde, ¿verdad?, hay otras cosas en donde se puede hablar. El crecimiento personal, el podcast suyo de Manual del Éxito puede hablar de muchas cosas, de muchas otras áreas, en qué se puede ser exitoso en la vida, ¿no? Me decía él. Y yo le decía, pues es exactamente una de las ideas que tengo para hablar, que tal vez es una idea un poco más genérica, como, ¿verdad?, algo muy amplio que se puede hablar, pero es como sentar las bases para cualquier otra persona, cualquier otra área en donde uno pueda hablar. Por supuesto, es como ser consciente de las partes donde usted puede, por supuesto, crecer. La primer área, que obviamente es la parte física, es algo como que va como con cierto orden por obvias ideas. Obviamente la parte física ya tiene que ver todo lo que es con la parte de salud, con la parte de bienestar físico, con la parte de nutrición, de hacer ejercicio, de tener buenas rutinas en cuanto a la vida, ¿verdad?, que no sea sedentaria, al hecho también de una parte importante como lo es descansar y por supuesto el hecho de tener buena energía. La parte física es la base de todo. Si usted no se siente bien, no está físicamente bien, impacta todo lo demás. Recuerde que esas áreas están completamente interconectadas, todo afecta a todo lo demás. Como ser humano, usted es una persona que obviamente todo le va a sumar o en ese caso le va a restar si fuera el escenario, pero digamos, todo suma de manera negativa, entonces todo termina como siendo algo que afecta. La segunda área es la área mental, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la parte intelectual, ¿verdad? Lo que es cómo manejar el estrés en muchos escenarios es bien complicado, lo que es la claridad mental a la hora de tener la oportunidad de tomar las mejores decisiones, muchas cosas como estas. También la parte de la creatividad, qué tan creativo en ese momento puedo sacar mis recursos ahí para poder sacar algunos escenarios positivos. Y por supuesto ya lo que es más en cuanto a la visión, en cuanto a lo que yo quiero plantearme o cómo veo el mundo. Entonces por supuesto es una parte muy muy importante, esa parte, la parte mental, la parte de poder decir me siento bien mentalmente, que a veces también impacta, no siempre se contaba, pero ya ahora una persona que sea un poquito más ecuánime tiende a tener esto por lo menos balanceado. La siguiente parte, que a veces la parte masculina no siempre es como muy encargada de esto, pero la parte femenina, las mujeres normalmente lo trabajan muchísimo, es la parte del área emocional, ¿verdad?, que ya es la inteligencia emocional, qué sí hacer, qué no hacer, en qué momento, todas estas cosas. La parte de autoconocimiento, ¿verdad?, qué me gusta, qué me triggerea, qué hace algo que me pueda generar cierta reacción, irme conociendo de esa manera. Lo que obviamente el manejo de las emociones, a veces como pasar de una situación bastante complicada, estresante, alguna situación complicada en el trabajo, con alguna persona, etcétera. Entonces todo eso obviamente es parte del desarrollarse de una manera más profesional, más exitosa con lo que es la parte del manejo de las emociones. Obviamente la resiliencia, el hecho de sobreponerse a cualquier situación difícil ayuda muchísimo a que usted tenga la oportunidad, por supuesto, de ser una mejor persona, más exitosa. Eso obviamente le ayuda muchísimo en el manejo de muchas situaciones y por supuesto pues ya su autoestima, cuál es su visión propia, su amor propio, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con esto, que es a veces un poco cliché, pero realmente sí impacta mucho. Como decimos, la parte física y la parte mental impactan muchísimo en la parte emocional también. La
La cuarta área es la parte espiritual. Ahora, hay gente que es un poco más espiritual en cuanto a la fe, ya literalmente de iglesia y esto, y otras que tal vez es más a una manera distinta. No hay ninguna idea correcta o incorrecta, simplemente es el hecho de usted cree en Dios o no, realmente tiene un propósito o no, que va muy ligado a, ¿verdad?, tener la idea de, hasta cierta manera, cuál es como su razón de estar en este mundo, ¿verdad? Que ya eso tiene mucho que ver más con la persona que con las variantes que puedan darse. Obviamente, los valores y los principios que usted tenga, cómo se comporta, qué es importante, qué sí tolera, qué sí no tolera, toda esta parte del mismo círculo que estamos viendo que se está relacionando con esto, ¿verdad? De lo que es la parte emocional, la parte mental, la parte física, todo lo afecta también la parte espiritual, en donde es también parte como un estilo de vida, ¿no? De la parte de qué principios, que sí es parte de lo que tengo que hacer, que no es algo que puedo permitirme. Todo eso tiene mucho que ver con esa parte. Por supuesto, llega un punto en donde también hay la parte de conexión, ¿verdad?, con las demás personas, que hay una conexión incluso para un ser mayor. Si usted cree en Dios, si usted cree en Buda, en Alá, en quien usted quiera creer, pues la idea en esa parte es, por supuesto, pues trabajar esa parte de esa conexión espiritual. Hay personas que, por supuesto, eso lo llevan a un nivel de manejo muchísimo más, que es la meditación, que es una buena práctica, que a veces tiene sus detalles, a veces que he escuchado bastante negativos para algunas personas, tal vez en la parte espiritual, pero si usted es algo que le ayuda, algo que le ayuda a encauzar, ¿verdad?, la mente, todo esto, a sentirse muchísimo mejor, si es un recurso que puede utilizar pues en buena hora, que es algo que se puede utilizar muchísimo. Y por supuesto, la parte espiritual tiene que ver con sus creencias como persona, para lo que tiene que ver, como digo, de fe, de algo más que nosotros, el por qué usted realmente está en este mundo, en fin, todo este trabajo importante es parte de esa área espiritual. La parte número 5, ¿verdad? El área número 5 es el área social, que tiene mucho que ver obviamente con cómo usted se maneja en su círculo social, cómo es, ¿verdad?, su círculo social en determinada circunstancia. La parte obviamente de comunicación es algo que impacta muchísimo, ¿verdad?, al tener la oportunidad de saber qué decir, cómo decirlo, toda esta parte que viene manejado también por lo que son las habilidades sociales. No es lo mismo una persona que tal vez es muy introvertida, muy que se intenta manejar de una manera tal vez más tranquila o no expresa mucho sus opiniones, que una persona que tal vez sí tiene, ¿verdad?, un círculo social, que ya sabe a qué persona acercarse, qué decir. Todas esas cosas pues obviamente se trabajan, pero es parte de esas habilidades importantísimas. En algún punto obviamente el hecho de tener compasión, yo no considero que en esta vida usted tenga que tener empatía por los demás, porque ya eso es como ponerse en los zapatos de alguien. Por ejemplo, yo no puedo en algún punto tener la misma empatía de alguien que ya tal vez cometió un asesinato. No puedo ponerme en esos zapatos, no puedo ni siquiera imaginarme en algún caso a alguien que haya cometido algún problema, no sé, algunos escenarios, por decir algo, no puedo ponerme los zapatos de esa persona, pero sí puedo tener compasión por las personas, los momentos difíciles. Esto sí es algo que se debe aplicar, y hay que a veces aprender a diferenciar esos términos y esas cosas que a veces pueden llevarse a situaciones un poco complicadas o no tan apropiadas. Y por supuesto ya lo que es su red de apoyo como persona. Usted tiene normalmente familia, cómo se maneja en toda esta parte de algún entorno complicado, en alguna situación difícil, es sumamente importante, por supuesto, sabiendo cómo manejar esa parte en ese ámbito social, que es el número 5. El número 6 es la parte profesional y financiera. A veces la única área en la que hablamos en lo que es el éxito, en lo que es el desarrollo personal, es muchas veces por donde se comienza, aparte de la parte física, es obviamente la parte profesional, la parte financiera de cómo es hoy su situación real en cuanto al dinero. Usted realmente cuáles son sus hábitos y toda esta parte, ¿no? Entonces, obviamente es sin mucho decirle a la persona, es relacionado a su carrera. Usted está en una carrera profesional, su visión, sus habilidades en cuanto a esa carrera, en la compañía en donde trabaje, en la compañía que tal vez quiere trabajar o que aspira a trabajar en algún momento, donde le gustaría trabajar. Toda esta parte de ser una persona profesional que va a la universidad o que se educa o que lleva determinado curso o que tiene determinadas habilidades para la parte de carrera profesional es obviamente todo eso que es muy importante. Hay habilidades, como les estaba comentando, que son bien particulares en cuanto a la parte profesional, en cuanto al hablar en público, al cómo manejarse muchas cosas. Y como vemos, esa parte profesional es impactada, por supuesto, por su parte social, por su parte emocional, por su parte espiritual, por su parte mental, por su físico. Todo esto va sumando como una cadenita de cosas que obviamente están interconectadas, como estamos viendo, ¿verdad? Que son las habilidades sociales, a lo que me iba a referir en la parte social. Por supuesto, en la parte de finanzas
tiene mucho que ver con su toma de decisiones, con la forma en que usted en alguna otra manera dice, este fin de semana no voy a ir a gastar esto, o voy a esperar para comprarme esto, o esto no es lo ideal para comprar en este momento, voy a priorizar esto, voy a priorizar lo otro. Entonces son circunstancias que ayudan muchísimo para poder manejar hábitos. Eso tiene mucho que ver, las finanzas es mucho con el control emocional, entonces va relacionado muchísimo con esa parte, y también pues asumir riesgos, si están inversiones, lo que sea relacionado a esta parte también. Obviamente hay una parte, una idea que tiene uno tal vez después de cierto tiempo, depende de cómo vea el mundo, en lo que es las ganas de innovar, de tal vez tener un emprendimiento, de tener algún side hustle por ahí, ¿verdad? Alguna forma extra de generarse algún dinerito, que es válido también. A veces usted no específicamente tiene que dejar su trabajo y no específicamente tiene que decir que es algo extremadamente fino, tal vez, como decimos, alguna comida, algún producto que vende, algo que hace, que es un servicio que puede brindarle al mundo que es valioso. Entonces, esto particularmente va muy relacionado, obviamente, también a la parte profesional de su parte de habilidades. Y también nada es algo que puede uno aclarar mejor en esta área que el hecho de decir que es parte de su liderazgo, de que el liderazgo es algo que es sumamente importante, impacta en todo lo que uno hace, sobre todo en la parte profesional. Si tiene esas habilidades en la parte social de cómo decir que es el liderazgo de servicio, no el liderazgo de yo mando y se hace porque yo lo digo, no, es yo llego como líder a brindarle a los demás muchachos qué necesitan para poder hacer su tarea de una mejor manera. Se sienten cómodos, hay algo que está complicado, algo que no está bien documentado, etcétera. Ese es el verdadero líder, el verdadero liderazgo. Hay una diferencia entre ser un jefe y ser alguien que simplemente se importa de verdad por los demás. Que de verdad, como digo, es alguien que es más relacionado a la parte como aspiracional, a la parte de esa conexión, de ver el proyecto que pueda hacer esa persona en la compañía, que pueda tener una visión de crecimiento, que no todas las compañías a veces tienen ese uno a uno de manera regular con los empleados para ver una carrera interna, todas estas partes, pero que va muy relacionado a su capacidad para ser un líder, para también manejar ciertas situaciones, de comunicar, ¿verdad? Algunas situación en donde esa situación que tenemos que enfrentar, hablen, ocupo escuchar sugerencias para resolver esto y al final doy yo mi opinión o vemos cómo está el asunto. Y por supuesto lo que es la productividad, el hecho de manejar hábitos o herramientas que le puedan ayudar un montón de verdad en la productividad, cosas como tantos métodos como el Pomodoro y otros que puedan ayudarle a tener una efectividad a la hora de trabajo, etcétera. Tal vez nunca me he puesto a comentar, pero también hay métodos como el Scrum que son para, ¿verdad?, manejar proyectos. Cosas como esas son muy interesantes y tienen siempre que ver con la parte profesional y que impactan por supuesto la parte de finanzas, porque al tener esas habilidades le van a tener una mayor rentabilidad, le brindan habilidades que son únicas y a usted le pagan por el valor que aporta a la empresa, no específicamente por el título que tiene. Y el último pilar, la última área es la área recreativa o de ocio, que a veces muchas personas dirían, bueno, sí se puede ser exitoso en el tiempo de ocio, o sea, no específicamente, se evalúa de una manera diferente, por supuesto, que ya es ver cuáles son sus pasatiempos, cuáles son sus intereses. Por ejemplo, a mí me gusta leer, me gusta escribir, me gusta nadar, cosas que tal vez para usted pueda ser algo importante, puede que para otro realmente nunca le haga gracia lo mismo. Entonces cada quien disfruta de pasatiempos o cosas de una manera diferente. Obviamente ya ahí es todo lo que usted haga en su tiempo personal, que es por supuesto, y tal vez simplemente quiere ir a darse un viaje en algún punto, sea internacional, sea a una playa nacional, a un parque nacional. Todo eso suma obviamente el de esas cosas que se pueden hacer y alguna otra actividad que pueda caber ahí, pueda ser, no sé, algún evento importante que pueda ayudarle a usted a tener ese ocio, ese descanso, ese momento fuera de lo que es la parte profesional o el estrés o lo que está haciendo. Como decía por ahí Jim Rohn, mientras es el momento de trabajar, hay que trabajar. Mientras es el momento de descansar, es el momento de descansar, para tener como esa capacidad de abstraer, de separar de una u otra manera las áreas de la vida de uno, que a veces eso no puede pasar, siempre trabaje y trabaje y trabaje, y mientras está trabajando está pensando en las vacaciones, y mientras está en vacaciones está pensando en cómo resolver las cosas del trabajo, que esa es la idea con esta área, que también se incorpore ese espacio, ese tiempo para uno poder descansar. Entonces, como digo, estas áreas están totalmente interconectadas, como ve, todo afecta a lo demás. Entonces obviamente es muy importante que cuando una persona quiere crecer, la verdad que se sienta que puede mejorar en muchas áreas, no solamente en la parte financiera, en la parte profesional. A veces uno llega a un momento donde está sintiéndose como estancado de quién es o realmente en qué momento en su vida está. Entonces obviamente aquí es donde se comienza a trabajar como esa base. Hay que tener ciertas expectativas, decía Tony Robbins, que a la hora de lo que usted espera, dónde estar en cierta área,
ahí es donde tal vez hay que empezar a trabajar más para poner lo que usted espera, hacerlo realidad, o empezar a ajustar esas expectativas a algo que realmente se aplique a su vida para que usted no se sienta estancado o que un área de su vida de verdad le esté yendo súper malo. Hay escenarios, hay momentos, hay etapas, pero eso es muy importante con la parte esta de poder decir que cada área y en lo que cada quien va ocupando, que se adapte. Obviamente es algo muy personalizado. Recuerde que la vida no se trata de encontrarse a usted, sino se trata de crearse, decía George Bernard Shaw. Y también la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el balance se debe seguir andando, decía Albert Einstein. Dos frases bien importantes para que lo tengan por ahí presente, ¿verdad? Recuerde que la idea con esto es permitirse de verdad crecer, permitirse mejorar, permitirse cambiar, evolucionar, explorar uno mismo en lo que tal vez pueda ser sus límites, enfrentar sus miedos, darse la oportunidad de intentar algo que tal vez no ha intentado, permitirse profundizar más en alguna de estas 7 áreas, tiene mucho que ver con eso. Entonces, de mi parte sería esto por este episodio. Espero que haya sido un contenido de valor. Eso es, como digo, la parte genérica, como los pilares de lo que puede ser una persona para sentirse exitosa. Si hay alguna idea, usted puede, por supuesto, dejar la idea, escríbemela a manualdelexitocr@gmail.com. Obviamente, si no, a lo que es también las mismas redes sociales del podcast, y de mi parte sería eso para lo que es este episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio de Manual del Éxito. Pura vida. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si le gustó el contenido, agradecería muchísimo si puede tomarse un par de minutos para calificar Manual del Éxito en una de las apps como Apple Podcast, Spotify o iVoox. Y si esta es la primera vez que escucha este contenido, no olvide presionar el botón que dice suscribirse o seguir y activar las notificaciones para no perderse ningún nuevo episodio. Si requiere alguno de los servicios que puedo ofrecerle, como locución comercial y animación, crear su propio podcast o marketing digital, no dude en ponerse en contacto conmigo. Este episodio fue producido y editado por Andrés Brenes. Este soy yo. Recuerde que hoy usted tiene la oportunidad de escribir su propia historia y tomar acción para acercarse un día más a su mejor versión. Aproveche el día. Nos escuchamos en el próximo episodio, crack. Pura vida. Arranca tus reuniones de verano con Memorial Day en The Home Depot. Llévate el asador de gas NextGrill con 4 quemadores a un precio bajo todos los días de $229. Ideal para tus carnes asadas. Completa tu patio con un lugar para cada invitado con el comedor de 7 piezas Glenridge Falls de Hampton Bay. También en compra especial por solo $499. Además tenemos entrega gratis. Ahora sí, estás listo. Pon la fecha y arma tu carnita asada este verano con The Home Depot. Sujeto a disponibilidad.